va a repercutir en las personas que pasan por la calle, en los vecinos. O sea, la arquitectura es siempre pública. Si la generosidad se entiende por interpretar esa dimensión pública de la arquitectura, yo creo que es una obligación que tenemos los arquitectos, ¿no? El hacer que la ciudad participe de lo que hace un promotor, sea público o privado, y que él también se beneficie de esa participación, ¿no? A mí me gusta la integración de las piezas que hacemos en la estructura urbana, ¿no? Creo que es necesaria, creo que enriquece. En Vaquería, por ejemplo, hay una parte que es pública donde puede entrar cualquiera. Yo creo que cuando las cosas están hechas con calidad, la participación pública lo que hace es respetarla. Cuando tú tratas mal a la gente te devuelve el maltrato, pero cuando la tratas bien, te lo devuelve con mimo, con admiración, digamos, con cariño también, ¿no? O sea, yo creo que el cariño ahí es recíproco, y estas cosas se hacen con cariño hacia la ciudad, porque yo creo que si no fuera así, Otero no trabajaría tampoco, las cosas como son, viendo todos los trabajos que tenemos entre manos, digamos, las dificultades que hay que pasar y tal, se ve que hay un gran cariño hacia una ciudad, y que yo creo que es un cariño incluso egoísta, ¿eh? O sea, porque el hecho de querer a tu ciudad es porque tú mismo te beneficias de ese cariño, ¿no? Claro. Pero ese cariño al final hace que toda la ciudad se beneficia, y tú te beneficias de poder trabajar en esa ciudad, ¿no? Esa es la gran, digamos, la gran ventaja que tienes, ¿no? Es decir, estoy trabajando en Santiago, te dices, qué suerte tienes, ¿no? Una cosa de las que más me llama la atención, sobre todo esta ubicación en la que estamos en este momento, es que no se trata de una edificación que insulta. Me explico. En un lateral tiene una construcción que puede ser de los años 80, 90, no la ubico anterior bien. quizás, sí. Quizás incluso anterior a los años 70, una construcción muy simple, y sería muy fácil, quizás lo complicado es construir a su lado y no sobresalir. Es como si tienes a tu lado una persona muy mal vestida y tú vas de punta en blanco. O sea, es muy difícil no insultar a lo que tienes al lado con tu aspecto. En cambio, esta edificación se integra perfectamente, y quizás lo único que haga falta es una mano de pintura a ese muro, y queda perfectamente integrado. ¿Cómo se logra eso, Víctor? Bueno, yo creo que el respeto hacia lo que hay alrededor, la falta de arrogancia, digamos, es una forma de integración previa, o sea, que es un talante, yo diría que de buena educación. O sea, el ser discreto, ¿no? Yo creo que es una forma, digamos, de entender el contexto en el que te mueves, ¿no? Y ponerte a tono con él, ¿no? Entonces, a mí me molesta mucho la arquitectura repipi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta arquitectura, en este momento, ahora como tal y como está hablando, todavía tiene un puntillo de repipi, porque está nueva, claro. Todavía no ha crecido las enredaderas, no han crecido las parras, todo esto todavía le falta esa dimensión de la vida, que abran los balcones, ¿no? Entonces, el que la arquitectura tenga una dimensión un poco atemporal, o sea, que no sepas muy bien cuándo se hizo, ¿no? El experto lo sabe reconocer, porque el experto sabe leer ciertos datos técnicos, que sabe, bueno, esto es de esta época, esto es de esta otra, pero a mí lo que me gusta es que cuando las obras, cuando pasen 5 o 8 años, ¿no?, que la gente no sepa muy bien de, bueno, ¿y esto cuándo se hizo? ¿No? O sea, la falta de presencia arrogante, ¿no? Hablaba César Coll, quizás en el primer programa, que hay unos premios que premian la evolución del edificio, no tanto la construcción, sino cómo sobrevive. Cómo se vive. Cómo se vive en el tiempo ese edificio. Sí, la otra cosa es que yo creo que cuando tú haces arquitectura desde la vida y para la vida de las personas, es muy difícil ser arrogante, porque la vida no es arrogante. O sea, cuando sale el sol por la mañana y te permite, digamos, desayunar en un sitio soleado, lo importante es eso, ¿no? Y si tú estás pendiente de eso, entonces difícilmente estás pendiente de hacer algo que llame la atención por ser una ventana rara, porque lo que te está llevando es el hecho de que alguien va a vivir detrás de esa ventana, ¿no? Lo mismo te pasa cuando vas por la calle, ¿no? El hacer un edificio que se integra bien es un edificio que es simpático, que tiene, digamos, una empatía, digamos, con el entorno y con las personas, ¿no? Como las personas no son arrogantes en general, pues también, si tú atiendes a eso, tampoco te sale un edificio arrogante, ¿no? La calidad en arquitectura yo creo que se tiene que traducir en inteligencia. Entendiendo por inteligencia el cruce entre la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Entonces, cuando la arquitectura es un proceso de evolución, de pensamiento y de emoción, el punto en el que se cruzan las dos cosas resulta que son emocionantes e inteligentes al mismo tiempo. Y por tanto, una modera a la otra. O sea, la emoción modera a la razón y la razón modera a la emoción, ¿no? Entonces, ni está pasado de emoción ni está pasado de razón,
Y es un equilibrio, digamos, que es aceptable. Es aceptable incluso para los que no entienden de arquitectura, porque son personas, seres humanos, ¿no?, que en ese punto de emoción también pueden vibrar, y como tienen el punto de raciocinio suficiente para que las cosas funcionen y funcionen bien, para hacer que la vida de las personas sea agradable, ¿no?, pues entonces lo que sale es esa arquitectura que se puede decir que es discreta, pero que tiene que ir cargada de inteligencia, ¿no? Esta construcción, y no es una opinión solo mía, quizás también con los técnicos, tiene muchas cosas que no sé si sean muchas cosas de ti. Me refiero, de aspecto, quizás de la planta baja hacia arriba es un edificio muy europeo. Pero es muy curioso que ese edificio europeo, que yo me lo puedo imaginar en Berlín, por ejemplo, y me lo puedo imaginar en el centro de una ciudad, está integrado en el rural, entre comillas, por lo que tenemos a nuestro alrededor son arboledas. La gente aquí es muy defensora de la piedra. Cuando le preguntas, ¿qué es lo que más te gusta de Santiago? La piedra. Tiene la piedra, pero tiene la piedra en el siglo XXI. ¿Cuál es esa mezcla, ese cóctel que tiene esta construcción? Bueno, yo creo que efectivamente es una arquitectura que surge en un presente y por tanto se nutre de todas las ventajas del presente, pero que como está localizada en un lugar con historia, entiendo por historia toda la evolución que ha habido, ¿no? El convento estuvo ahí, y el parque también, y la ruela estuvo, y digamos que al atender a lo particular, estás jugando con dos barajas al mismo tiempo, ¿no? Con la baraja del presente, que te está dando unas posibilidades grandes de actuación, y la moderación y la conciencia del transcurso del tiempo, ¿no? Todas las arquitecturas se hicieron siempre en presente, lo que pasa es que los presentes pasan en un segundo, ya no es presente, ya es pasado, ¿no? Entonces, el atender, digamos, a esas dos dimensiones, ¿no?, de lo posible que te lo da la tecnología, y el lugar que está ahí como, digamos, el soporte de la cultura. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a defender las lenguas vernáculas, por ejemplo, ¿no?, como soporte de la cultura. Lo son, pero más soporte es el territorio, ¿no? Porque dentro de 50 años a lo mejor hablamos todos chino, pero Santiago seguirá siendo Santiago en su estructura y su territorio. Las huellas de la historia quedan ahí, ¿entiendes? Y aunque hablemos todos chino dentro de 100 años, ¿no?, Santiago será siempre distinto que Pekín, ¿no? Entonces, el atender al lugar es así. Por otro lado, tú me hablas de la piedra, pero esta piedra que estamos poniendo aquí no es una piedra así como otra, es una piedra reciclada, ¿no? O sea, que estamos entrando en todas esas cosas que se hablan de sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no?, que sin hablar de ella, pues lo haces, ¿no? O sea, sucede lo mismo con los suelos. Es que me llamaron mucho la atención los suelos porque son como de unos listones muy finitos de madera que se van uniendo. Pues en muchos casos también, o sea que estamos utilizando maderas que a lo mejor, madera de eucalipto, por ejemplo, que es una madera que parece que el eucalipto, porque es un árbol maldito casi, ¿no? Todo el mundo lo hablamos también en este programa, sí, que el eucalipto es un material que siempre fue un árbol denostado, todo el mundo dijo los eucaliptos pues fueron muy malos para la flora, que en cambio que para construcción se puede utilizar, y que si se busca un equilibrio de producción y de utilización, digamos, ¿no?, pues vuelves al equilibrio, ¿no? Entonces estamos intentando hacer una arquitectura consciente del presente, en el sentido de los empleos de los materiales, pues la piedra, en lugar de romper más piedra en cantera, lo que hacemos es utilizar los desechos de la cantera. Y según para qué uso determinado, pues las vamos configurando, ¿no? Una fachada de vidrio, por ejemplo, ¿no?, una fachada de vidrio bien orientada y defendida del sol, pues es un recurso energético, porque se te calienta la casa sin necesidad de poner la calefacción. Que tiene sorpresa. Porque tiene un sistema, Tiene un sistema que si le da mucho el sol y tú lo tienes activado, se baja una especie de panel. Bueno, efectivamente tiene unas células que hacen que cuando el sol, digamos, incide de una determinada manera, pues las persianas se bajan automáticamente, lo cual no quiere decir que tú las puedes abrir luego si no te interesa, ¿no? Pero si estás fuera de casa, en lugar de llegar a casa y encontrarte una casa caliente y que está todo el día pegando el sol, pues está bajada. Tiene también un sistema de control de la velocidad del aire, de forma que si el aire adquiere una cierta velocidad, pues se suben solas para impedir que se deteriore, ¿no? Pero que quiere decir que los recursos están ya aquí, o sea, la arquitectura tradicional gallega ha utilizado las galerías como una forma de